De nuevo en directo en Tinku Televisión. Vamos con el último de nuestros invitados. Con él vamos a hablar de un tema que afecta a la economía y que además en un país como el nuestro es ciertamente relevante, ¿no? Apenas el 16% de la población española vive en zonas rurales y estas nada más y nada menos abarcan el 80% del territorio. El exceso de concentración es tremendo y la España llamada vacía o despoblada crece cada vez más. Vamos a hablar de este tema con nuestro siguiente invitado, al cual paso a presentar. Es Juan Francisco San Juan Benito. Se graduó en Comercio Exterior en Inglaterra. A lo largo de su vida ha vivido en 3 continentes distintos, lo que le otorga una perspectiva singular a la hora de analizar los problemas de la sociedad actual. Se autodefine como un apasionado de la historia y es autor de numerosas obras, empezando por Los Reyes Católicos, Un paseo por la historia y el arte de Madrid, Un paseo por la historia y el arte de Navarra, La Mesta, el Cardenal Cisneros, Los descubridores, con 2 volúmenes, La primera vuelta al mundo, Curiosidades de la historia, 4 volúmenes, La forja de un imperio y Los Reyes Católicos y su reinado. Además es conferenciante, es articulista y colaborador en varios medios de comunicación y todos sus trabajos los podemos encontrar en su blog juansanjuanbenito.es. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Un placer enorme tenerte hoy aquí. El placer es compartido. Con nosotros. Primero de todo quiero que nos hables, porque un poco estás aquí porque estás liderando un proyecto que estás abordando en Castilla y León. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, llevo bastantes años escribiendo sobre los pueblos de Castilla y León y conquistadores. Y hace cosa de 6 o 8 meses me llamaron de un periódico, El Adelantado de Segovia, y me dijeron que si quería biografiar 209 pueblos que tiene Segovia, que me los publicarían los domingos. Me dieron unas pautas, dije que sí, y en eso estoy. Estoy viendo muchos despoblados, pueblos que tienen 2, 5 habitantes, y lo más grande es hasta ahora, Segovia tiene el que más, 30.000, pero los hay de 4 o 5, ya digo, hay muchos despoblados. Lo que se ha convertido en pedanías hoy día, eran todos municipios generalmente en 1950, pero con el paso del tiempo se han ido despoblando y van añadiéndose a la villa más grande que tienen al lado. Y algunos... Es casi un proceso de supervivencia, ¿no? Sí, sí. Yo soy precisamente hijo de uno de estos pueblos, que no ha perdido población, pero conozco el mundo rural por nacimiento y me da mucha pena. Sinceramente, hay zonas que conozco desde que era un chaval, que me he movido mucho y bueno, escribir sobre ellas y resulta que a lo mejor hay un pueblo. Voy a poner un ejemplo, uno que me ha dejado realmente sorprendido. Santa María la Real de Nieva nace en el siglo XIV como una villa exenta. Había aparecido ahí una imagen entre unas piedras y bueno, eso se promueve, que si milagro, que si no milagro. Al final, en Roma concede que se cree una villa con un monasterio y no tiene territorio, no hay alcalde, no hay población civil para nada. Los años van pasando y eso se mantiene. En ese pueblo hay una curiosidad, muere Blanca de Navarra, la madre de la que fue la Blanca de Navarra II, que estuvo casada con Enrique IV de Castilla. Viene a la boda de la hija con el entonces príncipe de Asturias y tenía un empeño especial en ir a Guadalupe. Y a la vuelta de Guadalupe muere en la villa. Eso lo engrandece y bueno, se hace un poquito más famoso. Pero llega hasta
siglo XIX sin ningún territorio, pueblo exento. Hoy día, desde los años 50 para acá, de 1950 para acá, se le han agregado, a veces son 20 pedanías, pueblos de la zona que han ido desapareciendo en la población y quedan 4, 6, 10, 20, pero que no dan para tener un municipio. Y entonces se le ha ido añadiendo todos esos territorios y ahora es muy extenso. Y muy extenso en territorio, pero no en población. Es curioso. Sí. Castilla y León, de hecho, es una de las regiones de España que más sufre los efectos de la despoblación. Sí. De hecho, salvo Valladolid, que desde 1950 es la única que ha crecido, Solamente eso, efectivamente. prácticamente Burgos se ha mantenido en no parte. ha doblado, pero casi doblado, casi un 50%. Sí. Los demás, empezando por Zamora, que ha caído casi un 47%, La más deprimida. Soria un 44%, Ávila un 36%, Segovia un 22%, Salamanca 20%, León 18% y Burgos 10%, ¿no? Los datos son demoledores, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es tu percepción cuando visitas estas zonas tan ricas en historia? Porque realmente son riquísimas en historia, en cultura, y que van descapitalizándose de forma gradual cuando hablas con la gente. Es sorprendente. Yo como aficionado a la historia y ahora intentar escribir sobre la historia, el origen de esos pueblos y cómo han ido evolucionando y dónde han llegado, a mí me da una impresión deprimente, realmente deprimente. Porque yo empiezo realmente con la inmensa mayoría de los pueblos con la Reconquista, y entonces estamos hablando del siglo IX y siglo X hasta el XIII. Obviamente Granada se consigue después, pero lo que es todo Castilla y León se hace hasta el siglo XIII y hasta prácticamente hasta la sierra está todo conquistado. Y hay que repoblarlo, y eso se repuebla con gentes cristianas del norte de la península. Y algunas veces vienen de Europa también. Hay unas comunicaciones. Entonces se van creando. El proceso es muy sencillo. Se empiezan a hacer casas. Y lo primero que se hace, se le encarga a la iglesia que haga edificios con simbología cristiana. Entonces ahí aparecen las iglesias y a veces los monasterios. Y eso hasta el siglo XI. En el siglo XI, eso prácticamente se da en León más que en Castilla, y un poquito en el norte de Castilla. Pero ya en el siglo XI se crea una institución que va a ser la determinante y que además da el derecho de los pueblos, que se transmite a través del fuero de Sepúlveda. Y esa institución es las comunidades de villa y tierra. ¿Qué significa una comunidad de villa y tierra? Pues generalmente se le encarga al capitán de una hueste conquistar un territorio, y a los moros. Cuando consigue despoblar todo eso de población mahometana, hay que repoblarlo con gentes cristianas y hay que darles un incentivo. ¿Qué incentivo se le da? Todo esto empieza en Castilla con Alfonso VI de León, el de la Jura de Santa Gadea, ¿no? y su hija. Entonces deciden, obviamente, me imagino que no solamente él, sino la corte y los nobles, que ahí tiene mucho que ver Fernán González y el conde de Monzón, deciden crear la institución de la comunidad de villa y tierra. Se hace una demarcación de territorio y se crea más o menos en el centro de ese territorio una villa, donde se le da un señorío y se crea con un castillo, se codifica el castillo y se pone un muro defensivo. Y ahí se decide cuántas pueblas se van a crear a su alrededor con qué tipo de gente, cómo va llegando y cuántos. De tal manera que todo ese territorio va a ser el terreno comunal.
¿Qué significa eso? Vamos a poner Sepúlveda. Sepúlveda va a ser la cabeza más importante en esos momentos y a partir de ahí se va a repoblar. Entonces se crea, casi se llega hasta Riaza, toda la parte norte de la sierra de Ayllón, de lo que es Guadarrama y Ayllón, todo eso, se crea un gran terreno que se llama la comunidad. Pero además se van creando núcleos poblacionales. En esos núcleos poblacionales van haciendo primero empiezan con la iglesia, etcétera, y las casas, y se hace una demarcación municipal, el territorio municipal, y se les da unos derechos, todo basado en los fueros de Sepúlveda, que es quizás en la que después se va a basar todo el desarrollo de las leyes de España, ya posterior. Pero todos esos pueblos, todas esas poblaciones van a tener cierto grado de autonomía municipal, pero todas van a depender orgánicamente de la comunidad de Villa y Tierra, que es la que va a administrar y guardar todos esos bienes. De tal manera que ahí van a tener pastos y leña asegurado para sus ganados que puedan tener y su lumbre y carpintería local, la que necesitan para sus carros, arados, etcétera, etcétera. Y eso perduró hasta teóricamente hasta 1836, que con la ley de bases desaparecen. Pero no del todo, quedan territorios que funcionan. Eso va a ser la esencia, la base de la ocupación cristiana del territorio. Tras la Reconquista, digamos, la formación de las pequeñas ciudades, villas, que hacen la convivencia de Castilla, que ya la tenía León, y pues todo parte desde el año 933 en la batalla de Simancas. Ahí es donde empieza realmente el empuje. Y desde tu perspectiva como historiador, ¿no?, en donde tú has visto la evolución de todas estas zonas en las diferentes etapas, desde la Reconquista, ¿tú ves alguna solución con algo que pudiera aliviar esta situación de despoblación que va en aumento y va creciendo? Yo creo que no. ¿Se están haciendo? ¿Hay iniciativas? Sí, los hay. Porque yo creo que hay iniciativas, ¿no? Hay iniciativas. Hay unos programas locales, hay programas nacionales y programas de la Unión Europea. Pero yo creo que va a fallar todo en base. Te veo pesimista, ¿eh? Es muy pesimista. Lo único que creo yo que va a seguir, que va a poder triunfar algo, es el turismo local y en algunos puntos específicos que crearán nuevas empresas tecnológicas o de algún tipo de empresa que pueda perdurar con poca mano de obra. Porque la repoblación de todos esos territorios es prácticamente imposible. Hay algunos programas de repoblación. Sí, hay bastantes, pero no están triunfando ninguno de momento. Yeah. El problema estriba en que el pueblo, cuando se marcha, cuando desaparece, a partir de 1950, hay muchos núcleos poblacionales que desaparecen porque quedan 4 o 6. Lo primero que se marcha son las familias jóvenes. Desaparece la escuela, desaparece el médico local. Ya no tienen escuela, el médico. Lo último que ha ido desapareciendo es el párroco. La vida en las pequeñas aldeas empezaba el domingo por la mañana con la misa parroquial y para la tarde el juego de pelota en el frontón. No había otras diversiones. Y luego el bar. Hay aperitivos y había donde se reunían los hombres. La juventud prácticamente no iba en los bares, estaba en la calle. Los hombres sí. Frecuentaban y se intercambiaban sus puntos de vista semanalmente. Cuando todo eso va desapareciendo, cuando esas figuras tan importantes van desapareciendo, no hay maestro, luego los pocos críos que hay se meten en un autobús y se vayan, en el caso del mío, se va a Sepúlveda.
toda la zona. No hay médico, pero acude desde Sepúlveda una vez por semana. Sí, sí. Pero ¿cuánto El tema son los servicios, el tema son los servicios. Claro. El cura pasa lo mismo. Tiene 5 o 6 pueblos y dice el domingo, un día les toca a las 9 de la mañana, otro día a la 1 de la tarde. No hay una continuidad, no hay comunicación. Pero lo más grave de todo es la escuela. Cuando la escuela sale del pueblo, no hay niños en la calle, no hay vida. Es como quitar el vivero a un gran bosque. Empieza a gustarse. Sí, sí. Ya hemos visto la editorial de hoy que hablábamos de los niños. Sí. Incluso en las grandes ciudades también empiezan a no haber niños. Es que es terrible. Los niños son la vida. La regeneración de la vida lo da la familia a través del niño, que te da ruido, te da llanto, te da alegría y te da inquietudes. Y desde el punto de vista, imagínate, ¿no? Estoy hablando de Castilla y León porque yo conozco bastante Castilla y León y además es una región que me apasiona y desde el punto de vista de arte, desde el punto de vista de historia, rutas de interior Maravillosas. sería... Sí, eso sí va a seguir. Lo que iba a decir yo, lo único que yo creo que va a perdurar es el turismo rural. Bien entendido que el turismo rural va a ser de fin de semana, de festivos, pero que el lunes, de lunes a viernes, quitando a aquellos que han tenido la suerte de crear algunas urbanizaciones que hay, los jubilados ya están todo el tiempo. Como segunda residencia. Efectivamente. Quitando esos, no hay vida para nada. Es sorprendente llegar a algunos pueblos y no ves a nadie en la calle. Y no hay bar. Se ha fastidiado todo. Sí, sí. Es sorprendente. Y dices, ¿qué puede hacer este pueblo para repoblarse? Para volver a vivir. Yo creo que nada. Hace 3 semanas estuve 3 días por Soria. Hay algunos pueblos de Soria que a mí me apasionan, que los he visto hace 30, 40 años o más. He vuelto a esos pueblos ahora. Hay específicamente uno que me gustó de manera especial, quizá por la connotación histórica que tiene, que es Almanzor. Allá en 1002 muere Almanzor, vamos, es herido y va a morir a Medinaceli, que está relativamente cerca. No había nadie en la calle, nadie. Llegaron 3 o 4 coches como nosotros, llegamos nosotros 4, y esa es la gente que había. Nadie, todo cerrado. Y dices, este es el futuro. Realmente es deprimente. Fuimos a otro sitio que a mí me llama la atención, es la zona de la Laguna Negra, que es Duruelo de la Sierra, Covaleda, etc. El único que se mantiene, si quieres, sin perder población, es Duruelo de la Sierra, porque es un pueblo maderero y carpintero. Y entonces eso se mantiene. Pero cuando sales de ahí... Sí. Es curioso. Al final, ¿tú crees que potenciando el sector agroalimentario se podría...? Yo creo que no, porque está todo... realmente tampoco le hemos ayudado mucho en los últimos años. Además, ahora mismo, en los últimos años, la Unión Europea... castigado mucho al sector. El gobierno traslada esa legislación totalmente, les está asfixiando por todos los sitios. No pueden tener ganadería. Los sembrados, los que ellos dicen, y además carísimos los abonos, todo es limitarles. Y que a la hora de venderlo resulta que está comparativamente más barato el trigo que estaba en 1950. Comparativamente, los costos son 20 veces más, o puede que más. Es imposible mantener eso. Yo, que estoy muy en contacto con el emprendimiento y colaboro con la Fundación Tatiana en Ávila, me gusta cuando veo a gente joven
que de alguna manera inicia algún proyecto de emprendimiento relacionado con el mundo con el mundo agrario, ya bien en Castilla y León o en Extremadura, en donde también se está incentivando bastante la posibilidad. Pero ya pero son fíjate, colectivizaciones, sí. y te das cuenta, ya no es decir, metemos 20 familias en esta zona y que desarrollen el campo. No, tienen grandes granjas mecanizadas, sí, con sí. rigadeos y Sí, tal, sí. y ya necesitan muy poquita gente. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, es una manera de estimular, ¿no? Dice, si la gente joven va iniciando determinados proyectos, quieras o no, si el proyecto crece, genera. Y si genera, Es un foco de atracción. Es un foco de Mira, atracción. hay un ejemplo, hay un pueblo en Segovia, pasado Boceguillas, yendo hacia Aranda, se llama Grajera. Es un pueblo pequeño. Desde hace unos 15 años o así, hay un grupo de jóvenes que han ido cambiando, que siguen siendo jóvenes, y han creado una empresa de turismo multiservicios, con cabañas y tal. En colaboración con ellos se ha creado un campo de golf, ahora es de 9 hoyos, y se piensa que llegue a los 18 hoyos. Bueno, pues es el único pueblo en la zona que tiene cierta vidilla. Que tiene cierta vidilla y que tiene juventud, Sí. que hay unas 30 o 40 personas jóvenes, y ahí sí que acude festivamente en los fines de semana gente a hacer deportes de aventura que lo han preparado ellos. Eso es una aventura maravillosa, pero eso se puede dar en todos los sitios. Yo no conozco más que ese, en toda la provincia de Segovia, ¿eh? Sí, sí. No, vamos a ver, el reto es un tema del que a mí me gustaría seguir hablando. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo, pero que quiero proponerme hacer algún programa in situ en algún sitio en donde realmente se tomen iniciativas para que de alguna manera lleguemos a contagiarlas, ¿no? Pero sí es cierto que es una pena, el 16% de la población española vive en zonas rurales y abarca el 80% del territorio, o sea, la concentración es enorme, ¿no? Y que si dices en el siglo XIX, perdón, en el 18, 19, en el 36, que muere la Mesta, tal, pero hasta entonces había muchísimo ganado. Solamente la Mesta tenía casi 4 millones de ovejas, pero había otros 12 millones de cabezas repartidos por toda España, de lanares, que había que sumar las vacas, que también trashumaban, y luego todo el ganado caballar, mular, que se usaba para transportes, y las gallinas, las granjas de gallinas, y el cerdo. Eso, todas las casas tenían 1 o 2 cerdos que servía después para el alimento del año, porque le echaban a la olla en el campo. Bueno, pues todo eso ha desaparecido. O sea que no solamente desaparece el humano, sino desaparece el entorno. Además, el viñedo. El viñedo, hay muchos pueblos de la zona de Burgos, Palencia, Valladolid y Segovia que tenían viñedo antiguamente y ahora no lo cultivan porque no son. Si tienes origen de marca, bien, si no, no sirve. Es duro eso. Es durísimo, Juan. Vamos a ver, la realidad es la realidad. Sí. Y creo que la has trasladado muy bien, y ahora toca también que las personas que sean responsables de estos temas pues tomen cartas en el asunto y vean también la posibilidad de potenciar algunas zonas, algunos sectores, y ya sea el ocio, ya sea culturales, y ya sea turismo rural, ¿no? Campo cultural y de ocio hay muchísimos si se sabe enfocar bien, sí. Pero yo insisto en que eso va a ser siempre en épocas específicas, de viernes a lunes. Sí, temporalidad. Y efectivamente, y en veranos. Y sí, hay muchas cosas, especialmente de historia. De historia hay una riqueza extraordinaria y además yo creo que hay ganas de contarla.
ganas de revivirla. Yo soy un entusiasta, No, me Juan, emociono con ello. Juan, ahí tienes también tú que poner tu granito de arena y ver si puedes aportar a este En ello mundo. estoy. Lo sé, lo sé. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Te seguiremos tu andadura por esos pueblos y haciendo tus evaluaciones y tus historias de la zona rural y ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias a ti y en plena Pues disposición. muchísimas gracias a nuestros invitados. Damos por terminado el programa de hoy. Continuamos con tiempo primaveral en Madrid y os esperamos ya. El programa será el próximo martes, el siguiente programa que va a resultar también apasionante. Muchísimas gracias.